Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Estamos ya en una nueva semana que corresponde a geodinámica, ¿no? Por favor, no se olviden en suscribirse y activar la campanita y dejar su comentario. Recuerden, hemos visto en esta semana el tema de la estructura de la Tierra. Esto yo creo que hemos visto en la segunda semana. Todo está explicadito, no habría ningún problema ahí. Lo que nos importa es la geodinámica interna. ¿Qué es la geodinámica interna? Recuerde, son fuerzas constructoras que construyen el relieve y actúan, recuerden, en contra de la gravedad. La geodinámica interna se da en tres procesos, uno que es el diastrofismo, uno que es el volcanismo y el seísmo, ¿no? El diastrofismo es el proceso de movimiento de placas tectónicas. En algunos textos van a encontrar que son procesos de deformación o dislocación de la corteza terrestre. Para entender este proceso de diastrofismo hemos visto dos teorías importantes. La teoría de la deriva continental, que fue planteada por Alfred Wegener. Alfred Wegener nos dice de que inicialmente todo el continente tenía un solo nombre, ¿no? Que era Pangea, y estaba bordeado por un océano que era Pantalasa. Este continente gigantesco que era Pangea se fue dividiendo poco a poco en dos grandes continentes, que serían la Eurasia y Gondwana. Y estos dos supercontinentes estaban divididos por un mar que era el mar de Tetis, ¿no? La Eurasia va a dar origen más adelante, obviamente, a los continentes del hemisferio norte, y Gondwana va a dar origen a los continentes del hemisferio sur. Bueno, si en el examen me preguntase si me dijese, por ejemplo, el continente sudamericano, según la deriva continental, ¿de qué supercontinente viene? Obviamente de Gondwana. ¿Ok? Muy sencillo. Recuerden, la otra teoría, que es la teoría, digamos, de la tectónica global de placas, que fue planteada por Harry Hess nos dice que realmente el planeta está conformado de placas móviles, que está en constante movimiento, convergente, divergente o transformacional. Este borde de placas pueden ser, chicos, constructivos, pueden ser destructivos o pueden ser pasivos. Recuerden, movimiento de placas continentales. Recuerden que hay placas oceánicas, hay placas continentales y placas mixtas. Dentro de diastrofismo, recuerden, hay dos procesos, uno que se llama orogénesis y otro que se llama epirogénesis. Oro viene de montañas, génesis viene de origen. La orogénesis se produce, recuerden, por la convergencia de placas tectónicas. Vamos a ver con imagen. Recuerden, esta convergencia de placas tectónicas se produce en una zona llamada astenosfera, específicamente por una fuerza llamada el movimiento convectivo del magma. Si no encuentran eso, se llama magma, se llama magmatismo. En consecuencia, ¿son movimientos horizontales o verticales? Son movimientos horizontales. Estos movimientos van a generar dos cosas, uno que se llama subducción y otro que se llama abducción. La subducción es cuando dos placas que tienen diferentes densidades chocan. Una placa que tiene mayor densidad y otra placa que tiene menor densidad. Recuerden que la placa más densa, más power, esta jarra es muy dura, muy compacta y penetra, se mete, ¿cierto? Y la placa que es menos densa sale. Recuerden, este proceso de entrada y salida se llama subducción. A partir de este proceso se dio, por ejemplo, la cordillera de los Andes, se dio por un proceso subductivo. En cambio, la abducción se dio, por ejemplo, otra cordillera que era la cordillera del Himalaya, ¿no? ¿Se recuerdan? Las explicaciones. Recuerden que la orogénesis va a generar un plegamiento. ¿Qué es plegamiento? Como su nombre mismo dice, que la corteza se hace un pliegue, ¿no? ¿Esto por qué? Porque se da en placas que tienen menores densidades. Les he dicho, ¿no? Si esto es una placa muy, digamos, pequeña, que tiene menor densidad, si yo le someto una presión lateral, este jarra se hace un pliegue, ¿cierto? Ahí está, se hace un arrugamiento, un corrugamiento, a eso se le llama plegamiento. Recuerden, en placas que tienen menores densidades, ¿no? Ahí está un ejemplo, mira, tiene la parte más alta y la parte más deprimida. La parte más alta de un pliegue se llama anticlinal y la parte más baja de un pliegue se llama sinclinal. Para entenderlo mejor, recuerden, anticlinal siempre origina una montaña y sinclinal siempre genera un valle. Si yo les digo y les pregunto en el examen, los valles de los ríos Apurímac, Enimantaro, ¿son considerados sinclinales o anticlinales? Obviamente, si es un valle, es un sinclinal. Si yo les digo, por ejemplo, la montaña de Campanayos en Ayacucho, ¿qué es? ¿Un anticlinal o un sinclinal? Un anticlinal. Por favor, no se olviden de los plegamientos que se dan en placas que tienen menores densidades. El otro es la epirogénesis. Recuerden, epirogénesis, origen de quién? De los bordes continentales.
continentales. ¿Cómo es que se da esto? Recuerden que son movimientos lentos de elevación o hundimiento de las grandes zonas de la superficie terrestre. Cuando yo digo elevación, hundimiento, estoy hablando de un movimiento vertical. Ya no es horizontal, recuerden, sino movimientos verticales. Ya no se da por la fuerza del movimiento convectivo del magma, sino más bien se da por otra fuerza llamada la isostasia. Y esto va a generar lo que nosotros llamamos como fallamientos. Recuerden que los fallamientos se dan en placas que tienen mayores densidades, ¿no? Muy duras, muy compactas. Por ejemplo, el celular. Si yo le someto una presión lateral, este celular se hace una abertura, se hace una grieta, una profundidad. Por lo tanto, una falla es una abertura, es una grieta, es una profundidad. ¿Ok? Ahí estamos viendo, por lo tanto, una falla va a tener una parte alta que se llama Horst y una parte baja que se llama Graben. Recuerden, los Horst siempre generan mesetas y los Graben siempre generan depresiones. Por ejemplo, la meseta de Parinacochas. ¿Qué es una meseta? Es una parte elevada, pero plana, ¿no? Eso es Horst. En cambio, Graben es una depresión. Por ejemplo, el Mar Muerto es una depresión, una profundidad. Si yo les pregunto en el examen, les digo, por ejemplo, el tablazo de Máncora, ¿es Horst o Graben? Tablazo, una elevación. Recuerden, es Horst. Muchísimo cuidado, por favor, en fallamientos, ¿no? Esto les he dicho que se da por una fuerza llamada isostasia, que era la epirogénesis. La isostasia fue planteada por Clark Edward Dutton. ¿Qué es isostasia? Es el equilibrio entre el cial y el cima. Recuerden, gracias a esta fuerza existen los bordes continentales o sencillamente los continentes, ¿no? Eso sería la epirogénesis. Luego hemos visto el tema del vulcanismo, que era el volcán, ¿cierto? Recuerden, un volcán era una estructura geológica que, digamos, antes por la cual emerge, digamos, el magma en forma de lava, en forma de cenizas, en forma de gases, etc. ¿Desde dónde provienen? Desde el interior de la Tierra, específicamente en una zona que se llama astenosfera. Partes de un volcán, recuerden que un volcán tenía pues un cono característico, que era el cono volcánico, otro que tenía pues la cámara magmática o el foco volcánico, luego tenía la chimenea, luego tenía el cráter y finalmente pues la lava, ¿no? 5 partes muy importantes o muy sencillas de un volcán. Luego hemos visto la clasificación. Recuerden que los volcanes se clasifican en volcanes dormidos, bueno, activos, dormidos y, digamos, inactivos. Recuerden, activos, por ejemplo, Ubina es un volcán muy activo que se encuentra en Moquegua, que está en constante actividad. Otro volcán activo es Sabancaya, que se encuentra en Arequipa, ¿no? Dormido es Misti. Recuerden que Misti se encuentra en Arequipa, que también es un volcán dormidito, que en cualquier momento se podría levantar, ¿no? Inactivo cuando ya no entra en actividad hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, el volcán más alto de Ayacucho es Sara, que se encuentra ¿dónde? En Paucar del Sara. Recuerden, la zona más volcánica en el Perú es Arequipa. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, un volcán intrusivo, un volcán extrusivo, etc. Intrusivo quiere decir dentro, que se manifiesta dentro, obviamente. ¿Qué manifestaciones encontramos? Los lacolitos, los batolitos, los diques y los siles. ¿Qué son los lacolitos, batolitos, diques y siles? Son rocas magmáticas que se han solidificado. En cambio, si hablo de extrusivo, cuando ya sale al exterior, ¿cierto? Y obviamente esto se manifiesta en las fumarolas, se manifiesta en los piroclastos. Ahí está, un pedazo, el piro viene de fuego, clastos, rocas, pedazos pequeños de rocas que están en llamas, ¿no? Los geysers, el vapor de agua, etc. ¿Cuál es más dañino para el ser humano? No va a ser intrusivo, sino más bien extrusivo. Y por favor, un ojo, hemos puesto un ojo perver, cuidado con el ojo. Recuerden que en el Perú es una zona altamente volcánica y la zona más volcánica en el Perú se encuentra en la cordillera volcánica, que pertenece a la cordillera de los Andes en el sector sur. Recuerden, una cadena que es la cadena occidental. En consecuencia, Tacna, Moquegua, Arequipa y Ayacucho son las zonas más volcánicas en el Perú, que Ayacucho es el 4º lugar. Muchos dirán, profesor, pero en Ayacucho, ¿dónde? En la zona sur de Ayacucho hay una cantidad de volcanes. Por ejemplo, el que sobresale muchísimo y el más famoso son los volcanes enanitos que están en el Valle de Chipao, allá en Lucanas. Perfecto, vamos al siguiente. Vámonos a los seísmos 3. Dentro de geodinámica interna hablamos de seísmos. Recuerden que los seísmos son movimientos vibratorios, ¿no?, de corta duración. Recuerden esto porque por el choque de placas tectónicas, ¿no? Cuando hablamos de seísmos, cuando la energía es liberada, recuerden, en la parte continental se llama terremoto, pero si es liberada en la parte marítima, se llama maremoto.
Acá hay dos términos importantes, uno que se llama hipocentro y otro que se llama epicentro. Hipo es dentro. Realmente, ¿dónde se libera la energía? En el hipocentro. Cuando estas ondas sísmicas llegan a la corteza, se llama epicentro. Recuerden, las ondas internas son ondas primarias y ondas secundarias, y las ondas externas o superficiales son las ondas Rayleigh o las ondas Lowe. Acá hay que saber qué es magnitud, qué es intensidad. Recuerden que la magnitud es la energía liberada. Recuerden, la energía liberada tanto del hipocentro o epicentro. Y esa energía se mide en una escala llamada Richter, ¿ok? En cambio, la intensidad son los daños o los prejuicios o efectos provocados por los sismos. Y esa se mide en una escala diferente que es Mercalli. Mercalli tiene 12 niveles, ¿cierto? Y Richter tiene solamente 7 niveles. Recuerden, por favor, en el tema de sismos, la zona más sísmica en el mundo es el Cinturón del Fuego Pacífico, que es una zona altamente sísmica. Y recuerden que la zona más sísmica en el mundo es Japón, ¿cierto? Muy importante. Bueno, vámonos a la geodinámica externa. Hemos dicho que la geodinámica externa son fuerzas destructoras. ¿Quiénes destruyen? La radiación y la gravedad. En consecuencia, son fuerzas que actúan a favor de la gravedad. Y acá hay dos procesos, uno que se llama degradación y otro que se llama agradación. La degradación también se llama denudación, que significa desgaste. ¿Cómo se desgasta? Por dos procesos, meteorización y erosión. Recuerden, la meteorización es un desgaste interno, es un desgaste in situ en su mismo sitio. Y esto se hace de tres maneras. Recuerden, física, puede ser química o puede ser biológica. ¿Cómo es esto, profesor? Quiere decir que las montañas, quiere decir nuestras casas, nuestras edificaciones están siendo desgastadas físicamente por la radiación, la termoclastía. La radiación está desgastando. ¿Por qué? Porque hay temperaturas muy extremas durante el día y durante la noche temperaturas muy bajas. Entonces, este cambio brusco de temperaturas hace que se desgaste la corteza terrestre. Se llama termoclastía. Igualito hemos explicado haloclastía, que sus factores son los gas, digamos, los sales, y la gelifracción, su factor obviamente es el hielo. Igualito, química internamente, ¿no? Se da la oxidación, que su agente es el oxígeno, la carbonatación, su agente es el CO2, y la hidrólisis, su agente es el agua, ¿no? Y tenemos una meteorización biológica, que sería la bioplastía, he dicho, las raíces de las plantas, que también están generando un proceso de desgaste, ¿no? La erosión también es desgaste, pero a la vez genera transporte. Hay varios tipos de erosión. Recuerden, una erosión marina, ¿quién es su agente? Obviamente el mar. ¿Qué cosas genera? Ahí está acantilados, plataformas de abrasión, arcos marinos, farallones, cuevas marinas, penínsulas, flechas litorales, etc. Hay una erosión eólica, ¿quién es su agente? Obviamente el viento. Va a generar dunas transversales, esas dunas que son tipo cortadas, que lo están desgastando el viento, ¿no? Barjanes que se en forma de media luna, ¿quién lo ha desgastado? El viento. Los ventifactos, que es obviamente una erosión eólica. La erosión fluvial, recuerden, flu viene de ríos, no se confundan con plu viene de lluvia, ríos. Los ríos, ¿qué cosas generan? Cantos rodados, valles en forma V, los cañones, las quebradas, los surcos, las cataratas, etc., ¿no? La erosión glacial, obviamente la erosión glacial, sus agentes son los glaciales, ¿qué cosas generan? Las morrenas, los circos, los valles en forma U y las aguas, ¿no? Y por último, la erosión kárstica, que su agente son las aguas subterráneas que van a generar los puentes naturales, las cavernas, las cuevas y las grutas. Y finalmente hemos visto la geodinámica externa, pero el otro, que es la agradación. Recuerden, hay dos. Uno que es degradación, y el otro que es la agradación. Degradación, que era desgaste, agradación, que era la acumulación. ¿Cómo se acumula? Recuerden, chicos, hay dos procesos, uno que se llama sedimentación y otro proceso que se llama compactación. La sedimentación es la deposición de materiales, donde se van a depositar en cierta manera los materiales. Hay sedimentación marina, por ejemplo, una playa es una sedimentación marina. ¿Por qué? Sencillamente se está depositando, ¿no? El mar está depositando arena, ¿no? A través de la playa, ¿no? Otro, kárstica, una estalagmita, es una sedimentación de minerales, ¿no? Eólica, una duna, es una sedimentación de arena por acción del viento. Fluvial, un cono deyectivo, digamos, la parte final de un río es la acumulación de minerales o nutrientes que ha arrastrado los ríos. Y finalmente la compactación significa el origen de una nueva roca, y recuerden ese proceso de evolución de rocas que hemos visto en la semana 3, ¿no? Entonces eso sería, chicos, la semana de hoy. Alguna pregunta, alguna duda, por favor déjenmelo en los comentarios y estaremos predispuestos a responderles. Un buen día, chicos, nos vemos hasta la siguiente semana. Un buen día para todos.